y especialmente el de propender por los principios universitarios relacionados con las libertades de cátedra, de investigación y de plena autonomía, sin olvidar el compromiso de contribuir a la realización de los ideales de unidad de América Latina y de los postulados de organización democrática y de respeto a la dignidad humana y de justicia social. Las primeras acciones de la UDUAL se orientaron a atender esas finalidades y más allá de las dificultades políticas que se presentaron durante la década de los años 50, la UDUAL se mantuvo. Como prueba de ello, en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó un segundo encuentro extraordinario de directivos universitarios en el que se reafirmó los principios establecidos en la reunión de Guatemala, y 2 años después se convocó al segundo congreso ordinario de la organización en la sede de la Universidad de Chile. Sobresalientes personalidades de la vida académica latinoamericana concurrieron a la cita de Chile y creo que contribuyó decisivamente a que desde esta organización se soportara la agresión violenta de distintos gobiernos de nuestra América frente a las universidades. Creo que es singular, por ejemplo, el caso de Guatemala, y muy brevemente lo destaco, porque la situación política de este país durante la década de los años 50 fue realmente difícil. Ese estado que propició el primer Congreso Latinoamericano de Universidades y la creación de la UDUAL, que tuvo presidentes como Juan José Arévalo y su sucesor Jacobo Arbenz, de reconocidas ejecutorias democráticas en defensa de la autonomía, padeció la reacción de grupos internacionales económicamente poderosos ligados a los Estados Unidos, como la United Fruit Company, que no toleraba las reivindicaciones económicas de los trabajadores centroamericanos y de algunos de nuestra región, y que como consecuencia de ello obligó a la renuncia del presidente Arbenz y a la asunción del gobierno por parte del general Castillo Armas. Sí, puedes ir concluyendo. Sí, por supuesto, ¿no? En todo caso, creo que esa década, la década siguiente, es decir, la década de los años 60, como ustedes lo saben, fueron décadas muy críticas, llenas de violencia y agresión a las universidades, que motivaron la renuncia de los directivos universitarios, el despido de profesores y estudiantes, y en medio de ese panorama tan oscuro de la vida universitaria latinoamericana, creo que la UDUAL fue una de las pocas organizaciones que se mantuvo como un centro receptor, por una parte, de las manifestaciones que desde las universidades se emitían por parte de profesores, de estudiantes y de directivos, y que de alguna manera recibía una respuesta alentadora hasta cierto punto frente a estos gobiernos, y por otra parte frente a la posibilidad de que tanto estudiantes como profesores pudieran continuar sus trabajos, ya no tal vez en sus lugares de origen, sino en otros. Es singular en ese sentido el caso de Chile. Aquí Raúl está presente. Creo que la labor que desarrolló la UDUAL precisamente durante los años 70 es singular, porque gracias a esta organización y algunas otras, no solamente de América, sino de Europa, fue posible que muchos profesores y algunos estudiantes de las universidades de Chile, especialmente de la Universidad de Chile, que no podían continuar durante el gobierno de Pinochet, lograron ubicarse en otras universidades. Pero toda esta historia pues está llena, diría, de expresiones singulares de la Unión de Universidades de América Latina, todas ellas en defensa de la autonomía universitaria. Creo que las expresiones se mantienen en nuestros días
voy a hacer mención muy rápida al final de lo ocurrido con relación a la autonomía el año pasado en algunas universidades de nuestra América, especialmente en Centroamérica, que motivaron la reunión de la organización y manifestaciones, pronunciamientos de directivos universitarios de nuestras universidades en defensa de la autonomía por las agresiones de diferentes gobiernos. El último ejemplo que sobre este tema debo mencionar es el caso mexicano. México, ese país que en medio de toda esa violencia, en medio de ese ejercicio dictatorial por parte de los gobiernos de los distintos países de nuestra América, se mantuvo siempre, si se quiere, con una especie de faro que iluminaba el acontecer universitario y especialmente el acontecer en defensa de la autonomía. El año pasado, varias universidades de ese país, so pretexto de la reducción de los presupuestos, sobre pretexto de la reducción del financiamiento público, pues se vieron afectadas en su desarrollo, y esto motivó a que desde la UDUAL se promoviera la necesidad de contribuir a la reafirmación de la autonomía y al reclamo a los gobiernos por estas medidas adoptadas por gobiernos de diferentes países.